Buenas tardes, mi nombre es Omar Eduardo Pulgarín, hago parte del programa de distancia en la Universidad Minuto de Dios de la sede UGA en el área de psicología. El día de hoy les vamos a hablar acerca de lo que es la educación tradicional. Diríamos que es un modelo de enseñanza considerado un arte y al profesor su maestro en ese campo, donde su objetivo principal es llegar claramente y de manera progresiva a cada uno de sus alumnos. Dentro de este punto de vista se presentan varios enfoques muy importantes. El día de hoy solamente vamos a tomar dos como referencias, cuáles serían: el primero, el enfoque enciclopédico, donde el profesor es un especialista que domina toda la información de una manera veraz y concreta, y esta a su vez debe ser de conocimiento para sus estudiantes. El segundo, el enfoque comprensivo, donde el profesor comprende la estructura de la materia, la comparte de tal manera que los alumnos la comprenden de la misma manera que él. El método de estudio dentro de la educación tradicional se basaba en los siguientes aspectos, por nombrar algunos. El primero, el aislamiento con el exterior. Segundo, la disciplina y castigo como método de enseñanza. Los famosos reglazos o los regaños por parte de algunos profesores. Tercero, el método de enseñanza era el mismo para todos. Era la misma o la típica figura del profesor enfrente de los alumnos en su escritorio, donde todos aprendían lo mismo y no se explotaban las habilidades y destrezas para otras actividades. Los materiales de estudio que se utilizaban con más frecuencia dentro de la educación tradicional son los famosos pupitres, unidos y orientados frente al profesor. El otro sería la guía o el libro de estudio, que es lo único lo cual se podía y de dónde se podía aprender. Dentro de esta clase de educación se presentan varios roles. El día de hoy solamente vamos a hablar de dos. Primero, el rol del profesor, donde al parecer él es el único que posee el conocimiento y donde el texto es lo único que se debe obedecer. El otro es el rol del estudiante, el cual muestra pasividad frente a la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la gran incógnita? ¿Cómo se aprende en la educación tradicional? Primero, por medio de la adaptación y asimilación de la información. Segundo, todo es memorizado y al pie de la letra. Todo se repite como base de conocimiento. Dentro de estos aspectos vamos a ver un pequeño video, el cual nos hace referencia acerca de lo que mencionamos anteriormente. ¿Ustedes saben lo que es gramática? ¿Cómo lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando a timbiriche y tripas de gato? Pero no importa, para eso estoy aquí, para decírselos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina. Sí, pero yo no hablo de esa raíz. Yo hablo de la raíz india, por eso digo idioma. Ah, eso no lo sabía. Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí, para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. En otras palabras, en la educación tradicional, el aprendizaje es la comunicación entre el emisor, en este caso sería el profesor, y el receptor, el estudiante, teniendo presente la comprensión con el sentido de los contenidos. Soy estudiante de Psicología en primer semestre de la Universidad Minuto de Dios. A continuación hablaremos sobre las características de la escuela tradicional. La escuela tradicional significa método y orden. Hablaremos sobre magicocentrismo, enciclopedismo, verbalismo y pasividad. El magicocentrismo se centra principalmente en el maestro, pues simboliza la base del éxito y es el encargado de organizar los temas correspondientes para así trazar el camino de los estudiantes. La disciplina y el castigo se consideran fundamentales y suficientes para desarrollar y estimular las virtudes humanas en los estudiantes. Enciclopedismo. La clase y la vida colectiva están completamente organizadas y programadas en el manual escolar, donde se encuentran todas las reglas y los pasos para seguir del estudiante. Verbalismo y pasividad. Este método
Es el mismo para todos los alumnos y consiste en el repaso y la repetición. Se dictan las clases bajo un régimen de disciplina a los estudiantes receptores. El conocimiento se adquiere a través de la memoria y la repetición. En general, el docente dicta y expone, y el estudiante escucha y copia, por lo que hay poca participación. Los métodos que se utilizan son exposición oral y visual del maestro, ejercitación del comportamiento, fijación de la mala conducta, comprobación de resultados. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Quintana, soy administradora de empresas, actualmente soy instructora del SENA, estoy realizando una maestría en educación en la Universidad Católica de Manizales. Bueno, el tema de hoy es el autoaprendizaje versus el aprendizaje tradicional o la enseñanza tradicional. Bueno, el autoaprendizaje permite que la persona adquiera conocimientos y le brinda la oportunidad de sentirse seguro. ¿Por qué? Porque has investigado, porque es más compromiso, hay mucho más compromiso de parte del aprendiz o de parte del estudiante hacia el tema a tratar. Personalmente, me interesa mucho o mi método de aprendizaje es autoaprendizaje. En cuanto a toda mi trayectoria de formación, me ha resultado muchísimo valedero. ¿Por qué? Porque es un compromiso que uno adquiere, es esa investigación, esa innovación constante de que eres tú el que está haciendo este aprendizaje. Y como tal, entonces vas más seguro, ya el tema lo tienes más manejado, es mucho más manejable. Sin quitar los méritos, evidentemente, de la enseñanza tradicional. ¿Por qué? Una enseñanza tradicional es esa, la que está ahí, la que lidera, la que constantemente está el docente allí acompañándonos, que personalmente en algunas áreas es necesario, como por ejemplo una matemática, como por ejemplo ciertas materias que son necesarias como de una guía más intensa. Eso sería como la parte buena o la parte positiva o la fortaleza del aprendizaje tradicional o de la enseñanza tradicional, que va a estar allí el docente, de que son ciertos temas complicados, como complicados para hacerlo por un autoaprendizaje. Pero la parte negativa es que a veces uno como estudiante está allí el profesor, está allí el docente liderando el proceso, llenándonos de información, explicándonos, entonces nos limitamos a eso. Caemos muchos estudiantes, porque seguramente lo caen alguna vez en la vida, de limitarse a lo que dice el docente allí y no investigar. Ah, no, él ya me dijo que era así y listo. En cambio, lo positivo, y personalmente es la manera mejor que me parece en cuanto uno aprender, es el autoaprendizaje, porque le dan el tema y uno lo investiga y tú te llenas tanto de ese compromiso de investigar, de hacerlo tuyo, que ya llegas con todo el tema preparado. Entonces, si lo vas a preguntar en diferentes escenarios, siempre vas a dar con lo que es, acertadamente. ¿Por qué? Porque ya lo investigó, una previa investigación. ¿Cuál es una parte negativa o una debilidad de este autoaprendizaje? Mi nombre es Lina Marcela Mejía, soy administradora de empresa y contadora pública, instructora del SENA CLEN. En cuanto al aprendizaje autónomo, considero de que es una de las herramientas más importantes para el autorregular del aprendizaje precisamente de un estudiante, ya que él puede nivelar y medir los conocimientos a medida de que va avanzando en su proceso y puede de esa manera profundizar en lo que lo considera pertinente. Sí considero de que es importante y fundamental contar con el acompañamiento tradicional de un instructor o docente, pero no pensándolo desde la clase catedrática, sino pensándolo desde un acompañamiento guía, desde un acompañamiento de regulación que le permita ir despejando las dudas para que ese aprendizaje vaya reforzándose mucho más. Entonces, desde allí considero de que ambas son complementarias y permiten de esa manera lograr un mejor aprendizaje. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Urbano, estudiante de Psicología de primer semestre.
Vamos a hablar sobre los principales exponentes de la pedagogía tradicional. Inicia en el siglo XVII y el estudiante juega un papel muy importante. El papel del estudiante es pasivo y el maestro juega con el centro en el proceso de enseñanza. Uno de los principales exponentes es San Ignacio de Loyola, 1491 y 1556. Él elaboró un sistema de educación fundamentado en la estructura del proceso docente-escuela. Era de la orden de los jesuitas. Los jesuitas en su sistema de enseñanza tienen como rasgo la disciplina. Otro exponente, Juan Amios Comenius, 1632. Padre de la pedagogía, él inició con las ilustraciones en los libros y utilizaba el teatro en las aulas, por una escuela práctica y sin malos tratos. Juan Jacobo Rosé consideró la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes. Federico Froeber, 1811, crea los jardines infantiles y el desarrollo de las habilidades propias. Emplea el juego como parte esencial de la vida escolar. Mi nombre es Alejandra Salazar González, estudiante de Psicología de primer semestre en la Universidad Minuto de Dios. A continuación expondré ventajas y desventajas de la educación tradicional. Como primera desventaja es que el docente se empeña más en la enseñanza y no tanto en el aprendizaje del alumno. Como segunda, no hay capacidad de diálogo demócrata. No se valora el desarrollo de capacidades, destrezas y el proceso de aprendizaje de cada alumno. Se desanima el pensamiento original e independiente. No hay innovación en el proceso de cada persona. Muchas veces se quedan dudas sin resolver y esto a causa de que el alumno tiene temor de preguntar o cuestionar. Como ventajas tenemos, los alumnos están en contacto con sus compañeros. El sistema de exámenes y calificaciones es de fácil comprensión y los padres están más interesados en la educación de sus hijos. Buenas, mi nombre es Jessica Sánchez, soy estudiante del primer semestre de la Corporación Universitaria Uniminuto de Psicología y hoy les voy a hablar sobre el aprendizaje autónomo. ¿Qué es el aprendizaje autónomo? Es la capacidad que posee una persona para ordenar, controlar, regular y evaluar su forma de adquirir sus conocimientos de forma consciente e intencionada, valiéndose de diferentes estrategias para aprender. La idea es alcanzar un objetivo o una meta deseada. Es un proceso extrínseco del ser humano en el cual se vale de estrategias didácticas para mejorar su capacidad y comprensión en el aprendizaje. Vemos que el aprendizaje autónomo consiste en el deseo de aprender de una persona de forma voluntaria. En este caso es muy diferente a la educación tradicional, donde el profesor siempre estaba diciendo qué tenían que hacer o qué quería hacer con sus estudiantes. Aquí, en el aprendizaje autónomo, es un proceso que realiza el individuo, es un proceso intrínseco que motiva a adquirir conocimientos. El autoaprendizaje es fundamental en este proceso de adquisición, ya que el conocimiento es individual, en el cual se desarrollan habilidades, valores, actitudes en el individuo. Es un proceso de gran responsabilidad porque es solo el individuo el que adquiere el conocimiento. Aurelio Sandoval define el autoaprendizaje como el proceso al que se somete un individuo con el interés de aprender alguna cuestión teórica o técnica con la conciencia que deberá lograr, con la conciencia o a conciencia que deberá lograrlo poniendo su máximo empeño. Y lo dará por sus propios medios en el tiempo que él decida.
Ya hablamos qué es el aprendizaje autónomo. Ahora vamos a mirar cuáles son las técnicas de estudio que pueden lograr este aprendizaje autónomo sea mejor y sea duradero. Hay diferentes métodos de estudios, pero lo más importante es conocerse uno mismo. Organizar el estudio, el lugar de estudio donde vamos a estar, organizar el tiempo para estudiar, tener una buena memoria y una buena atención y unas técnicas auxiliares. Algunas técnicas de estudio pueden ser escribir bien, una información gráfica, una buena ortografía y la expresión oral. ¿Por qué debemos estudiar? ¿O por qué se debe hacer un aprendizaje autónomo? Para mejorar el rendimiento académico, para terminar una carrera con éxito, para ser un buen profesional o para tener una buena metodología de trabajo en los años de estudiante, ya que esto nos ayudará a ser un mejor profesional. Es importante tener una buena organización en el espacio. El lugar de estudio debe ser totalmente limpio y tener un punto claro donde vamos a estudiar, ya sea una mesa, ya sea un cuarto, pero que sea el lugar apropiado para que se pueda estudiar. La idea es evitar los ruidos externos, ya que nos distraerán y no tendremos muy buena concentración. ¿Qué recomendaciones podemos dar para un mejor aprendizaje autónomo? El lugar de estudio debe ser el más tranquilo posible. Una mesa, una silla, una buena iluminación, una buena hora de estudio, la alimentación, el sueño y evitar todo tipo de ruido y música. Ventajas del aprendizaje autónomo. Primero, fomenta la curiosidad, la investigación y sobre todo la autodisciplina. Segundo, se aprende a resolver los problemas por uno mismo. Tercero, tenemos la libertad de manejar nuestro tiempo. Cuarto, no solo nos permite adquirir o desarrollar una habilidad en concreto, sino que forma nuestra personalidad de forma positiva y dinámica. Y por último, el aprendizaje autónomo nos vuelve más competitivos en todas las actividades que hemos de realizar. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Hernán Ariza, soy estudiante de psicología de primer semestre. Para este trabajo quisimos hacer unas entrevistas. Entrevistamos a unos profesores, también unos estudiantes que nos darán su punto de vista entre si es mejor el aprendizaje autónomo o el autoaprendizaje. De igual forma tenemos como conclusión que el papel del profesor siempre será vital, pues es quien nos va a guiar, el que nos va a apoyar y nos va a solucionar todos los problemas que nosotros tengamos en ese momento, puesto que es una persona que nos va a brindar apoyo en todo momento. El autoaprendizaje es muy válido y tenemos que tenerlo como una opción, como un complemento, pero esto será siempre valedero, valga la redundancia, siempre y cuando tengamos una claridad de lo que queremos, unos objetivos claros, tengamos una disciplina y seamos constantes.